Sí, ciertamente caben las preocupaciones. Preocupaciones ante la posibilidad de que a alguien de algún modo se le vaya la chaveta y se pretenda ilegitimar, como bien planteaba Ramón, un proceso electoral que posiblemente sea el más transparente y mejor preparado, incluso quizás el único preparado para acometer unos comicios como estos que involucran a miles de candidaturas, en una también ya cantidad récord de municipios. De tal suerte que solo a través de una rigurosa organización, de una institucionalización de eso que se llama el poder electoral, resultado de un proceso de reformas y de creación de las altas cortes y del Tribunal Constitucional y de una constitución nueva, eficientizada. Estos comicios, por lo tanto, deberían quedar fuera de toda duda, de toda desconfianza primaria y prejuiciada frente a un poder electoral que viene dando muestras de institucionalización, incluso al extremo de que, y perdonen que lo diga de esta manera, que hay jueces que creen que pueden andar tuiteando desde una corte. Y reitero a mis amigos del Twitter y del Facebook y demás, hasta esos niveles ha llegado la transparencia y el ejercicio democrático al interior de estas esferas de poder, nunca utilizadas de una manera incluso a veces más personal que las que hoy se pueden desarrollar en instituciones como tales. ¿A dónde nos conduce esto? Bueno, a las preocupaciones de que haya gente que haya perdido la chaveta y que de alguna manera no importa las garantías que están dadas y que estén dadas no para el conteo, porque el conteo es una cuestión de tipo aritmética y se hace en la más elemental de la aritmética, donde están las mesas electorales y los colegios electorales. Y eso no es sumar demasiado, ni multiplicar mucho, ni nada, es pura aritmética. Lo que sí se tiene que garantizar, y es lo que podemos poner en cuestionamiento, en ejercicio de algún derecho, son las votaciones. Que nadie quede excluido. Y habría que destacar que en estas elecciones posiblemente se logre un récord, o casi seguro, de gente que por una u otra razón no había podido ejercer el voto y quedaba excluido de ese derecho. Discapacitados que han venido aquí a presentarnos la posibilidad de que ellos, gracias a las facilidades mismas que les brinda el sistema, puedan participar en hacer ejercicio al voto. Es más, hay gente que va a votar en su casa. Tenemos ahí un videíto, vamos a compartirlo ahorita sobre eso. Correcto. ¿Qué resulta? Que esto, por suerte, se está haciendo ante un pueblo dominicano ya maduro, que sabe de antemano, si se quiere, hacia dónde soplan los vientos y hacia dónde está la proa de la embarcación, que tiene confianza en los quienes dirigen la cosa pública, porque aquí se da por un hecho que lo que se dice en uno de estos periódicos de circulación nacional es lo que es. La realidad no es lo que dice Inés Aipún. La pueden leer hoy para que sepan por qué lo digo. La realidad es la que el pueblo dominicano aprecia, que no aprecia un país en crisis, que no aprecia un país devaluando su moneda y reduciendo la calidad y las condiciones de vida de los dominicanos. Todo lo contrario, con un
plan para erradicar cosas que debimos haber superado hace ya 60 años, como se lo propuso el profesor Juan Bosch en su momento. Y ahí están los planes. Este no es el momento para la desconfianza, ni para generar problemas a un sistema que se ha ido perfeccionando, y gracias a la lucha del pueblo dominicano. Porque el pueblo dominicano tiene un ejercicio de democracia que ha asumido con la misma pasión con que asume la bendita pelota, o con que asume a Tatica, o con que asume el liderazgo de determinadas figuras de nuestra historia y organizaciones de nuestra historia, comenzando por los trinitarios. El pueblo dominicano no está al margen, ni los políticos andan solos por ahí. Esto no es verdad. Esto es una sociedad democráticamente madura que se puede comparar en esos términos con cualquier otro país en donde se diga que hay democracia representativa. Entonces el pueblo dominicano hay que valorarlo. En ese ejercicio de ir a votar, que se le garantice, y simplemente de contar, como dijo el presidente de la República, me da igual. Con lo que le cuenten. Como se le quiera contar, que eso es aritmético. Así es. Bueno, yo pienso que hay una variación en los objetivos de la oposición, en términos de que pasa como el jugador aquel que no da un solo hit en el juego, que no batea, que no corre, y que al final del juego quiere achacar las razones de la derrota a la ampalla. Pasada ya prácticamente la campaña, todo el mundo tuvo oportunidad de decir y plantear cuanto quiso y de alcanzar la simpatía que pudo. Y ahora que llegó el momento de emitir el voto y de contarlos, ahora resulta que la ampalla es el objetivo y no los votantes. Y están concentrados allí, sobre todo en un contexto donde se sabe, porque aquí todas las encuestas serias saben y han establecido qué es lo que va a pasar. Es más, el propio subsecretario de Estados Unidos dijo públicamente de que habían hecho todos los estudios y que sabían qué era lo que electoralmente iba a pasar en el país. Continúa. Es decir, estamos hablando de algo que es vox populi, que se percibe en cualquier colmado, en cualquier esquina, en cualquier calle, en todos los ambientes, en las fiestas. Todo el mundo sabe qué es lo que está pasando aquí. Y de que 2/3 de la población están a favor de un candidato nacional. Y eso lo sabe todo el mundo y lo sabe la oposición. Y una política pública. Efectivamente. Entonces, ¿por qué desacreditar a la ampalla? ¿Qué es lo que se quiere? Y además con un argumento que es falso que figura en la ley electoral cuando hablan de conteo manual. En la ley no dice en ningún lugar de que se debe hacer un conteo manual. Y ese es el argumento principal. Por tanto, en ese contexto de la ley se monta, apoyada por los partidos, todos esos que están protestando hoy, apoyaron en su momento la resolución de comprar los escáneres y de iniciar el proceso de conteo electrónico. Al pasar el tiempo, y como no hay ni ji ni carrera, entonces vuelven a desdecirse y acudir ahora de nuevo a lo que estoy diciendo. Este ampalla no sirve porque no me está poniendo a dar ji ni a anotar carrera. No me anota. No hay manera. Entonces, ahí se ha concentrado la oposición, para mí, un desatino. No hay un solo fraude sobre el que se haya tejido alguna historia, algún cuento en nuestra imaginería política que se haya hecho electrónicamente. Y se han hecho muchos. Absoluta. Bueno, se hacía Es decir, que todos los fraudes han contado con el conteo manual. Los palitos, por ejemplo. Los palitos suyos de los santiagueros, ¿verdad? El palito y el Los cerito. Y el cerito. Exacto. O sea, todo ese tipo de cosas que se ha estado haciendo descansaban de esa vieja metodología.
Pero hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Señores, el nivel de observación y de participación de los políticos que tiene el proceso electoral es impresionante. Desde la Junta hasta la simple mesa de cualquier paraje de este país. Todos los partidos tienen representación allí y no hay forma. No, hay algunos que no logran tener... No llegan. Que no llegan. No alcanzan. Eso es difícil, doctor. Ese es uno de Pero sus la mayoría Yo creo de que ellos, ni Luis el Gallo. la mayoría de ellos, de todas maneras, tienen representación en las mesas. Alguien existe aquí Claro, hombre. en todas las mesas. Claro. De manera que la accountability que tiene el proceso electoral es más que conocida. Entonces queremos insistir en la vieja política aquella de desconocer los cambios que han ocurrido y que continuar con aquel viejo escarceo, pensando que Olivero Félix es quien está al frente de la Junta, aquel que dijo de que no me hagan hablar porque digo todo lo que hacíamos. Una declaración famosa, ¿verdad? No sea tampoco textual. Entonces, ese proceso ya, eso pasó en este país. Claro. Y ya es el momento de que estos líderes políticos entiendan de que hay que caminar a otra cosa. Hay que ver cómo, con qué discursos, con qué políticas vamos a cambiar la representación política. Porque es mediante el voto. Y hay que convencer a la gente de que el que tiene 66% no lo merece, sino porque yo soy quien tengo los puntos de vista mejores. Y eso no ha ocurrido. Y hay un elemento en todo esto que habitualmente se pasa por alto. O sea, aquí se habla de clientelismo y de todo esto. Y se trata de desacreditar las políticas sociales. Usted se lee a Oppenheimer y otros comunicadores internacionales que entienden de que la política que se lleva a cabo en Latinoamérica, que está sacando pobres de los fondos sociales, es incorrecta porque debiera estar dedicado esos fondos a promover la empresa. Como en España, sí. Exactamente como hicieron en España, Sí. que quitaron gasto social y lo metieron en el salvamento bancario. Y hoy resulta que el Estado es reo de los bancos y los ciudadanos también, pero además con una gran masa desempleada y cada vez en peores condiciones, la pérdida de viviendas, así, todo aquello. Entonces esa gente que postula eso tiene un principio que es el desacreditar al Estado. El Estado es una fuerza que tiene que ser condicionada no por lo que establece la Constitución y las leyes, sino por nuevos estamentos no reconocidos habitualmente en las leyes, como son las ONGs, de cualquier naturaleza. Entonces hay un ataque frontal a los estados que trata de disminuir y desprestigiar los estados en beneficio de la decisión de instituciones civiles, como se llaman muchas veces, que sobrepasan la raya, vamos a decir. Los desprestigia cuando los estados, desde luego, no están al servicio de esos que élites, siempre estuvieron. Porque ahora seguro que apoyan al Estado argentino, que tiene Macri en sus manos, claro, y que ha provocado, así en los primeritos meses de gobierno, ya va por más de 200.000 desempleados tirados a la calle. Así es. ¿Entiendes? No, y además, por ejemplo, son los mismos que postulan que la línea de comportamiento económico que se siguió con la crisis financiera, de estímulo a la economía para evitar la generación de más pobreza, como pasó en otros países, que conllevó endeudamiento para el país, y hay que decir eso, que buena parte del endeudamiento del país se debe a esas políticas de estímulo que se siguieron. Pero la pobreza no aumentó en el país, todo lo contrario. Y ahora que repunta de nuevo la economía, está dirigiéndose todo hacia el control de estos componentes. En fin de cuentas, está muy tecnócrata, la economía, al final de cuentas, con estas políticas sociales, atendieron a las necesidades de la gente. La protección del sufrimiento que implicaba la aplicación de las políticas neoliberales. Y eso produce réditos políticos. A eso es que se le quiere llamar clientelismo.
Es a eso lo que se quiere llamar clientelismo. En los ataques que se están haciendo al sistema institucional de los estados nacionales. Mira, hay una cultura clientelar en la política dominicana. Eso ha sido así, entre otras razones, precisamente por la forma en que se estructuró el Estado. Primero alrededor de Trujillo, quien era el padrino de todos ustedes, de todos los dominicanos, y era el matatán de la película. Y posteriormente somos contemporáneos, conocemos. Ahora, las políticas clientelares y la cultura clientelar tienen protagonistas. Los ha tenido. Por ejemplo, a mí me resulta clientelar y democráticamente inaceptable que cierta gente tenga partidos políticos. Porque no es posible considerar esa gentelequia como partidos políticos. Entonces usted ve ahí hay una modalidad clientelar que está avalada de alguna manera por las leyes del país. Y no estoy hablando necesariamente solo a los partidos pequeños, porque hay partidos pequeños y listo. Porque los partidos son eso también, grupos organizados que expresan intereses de determinados grupos económicos y sociales. Ahora ha habido tráfico de todo. Pero hay que faltarle respeto a un país. Hay que faltarle respeto. Las políticas educativas son clientelares. Mire, no, claro que no, esas son políticas públicas. Y el que diga que la tan detendida es clientelar, o el que diga que el desayuno escolar es clientelar, es un cliente que está jugando a todos los demás que hacemos un ejercicio ciudadano de derechos y de deberes, nos está jugando como cliente. ¿Por qué? Porque el ladrón juzga por su condición. Digo, no es eso lo que dice la sabiduría popular. Dice la sabiduría ¿Usted me entiende? popular. Aquí hay gente que desde su condición de cliente pretende arrabalizar el universo electoral, social, económico y político del país como una de las tantas modalidades de la descalificación de los demás. Usted es un cliente y yo no. Usted es tal cosa y yo no. Usted es corrupto y yo no. Porque esa es parte de esa cultura clientelar donde se le permite a cualquiera incluso ponerse a difamar hasta presidentes extranjeros en medio de una campaña electoral, agarrar figuras internacionales para embarrar a todo el que ellos creen que pueden andar embarrando. Ahora, ¿qué es lo que resulta? Que la mayoría del pueblo dominicano vota no porque sea cliente, sino porque ha acogido programas, políticas que se derivan de esos programas y de ese plan de gobierno. Siempre ha insistido Ramón en la noción de que Danilo Medina no llegó ahí a inventar nada. Tenía un plan que le había presentado al país y el país, al cabo del tiempo, al finalizar este cuatrenio, lo evalúa y dice, pero usted puede decir cualquier cosa, pero no es que vamos mal, los resultados están ahí. Y a los gobiernos, como a cualquier gerencia de cualquier empresa o entidad del mundo, hay que evaluarlo por los resultados. Y después que todos los organismos internacionales han dejado claro su valoración sobre esto, que se expresa además en la seguridad que le brinda a los inversionistas extranjeros. Este país es un país líder en captación en la región, en captación de inversiones. Todo eso no es por casualidad. No es por casualidad que los turistas, los tour operadores deciden hacer negocios en el país. O sea, hay un conjunto de condiciones que están dadas ahí, que quien las niegue al cabo de 4 años y no sepa cuánto hemos podido avanzar, a contrapelo incluso de quienes se oponen, el que no pueda hacer una valoración objetiva, simple y sencillamente va a quedar convertido él mismo en su condición de cliente. Pero no sea troglodita y déjeme al doctor concluir su idea. No, lo que pasa es que lo veo como muy tecnócrata. Bueno, pero él un tiene... enfoque muy se me fueron para Argentina, él tiene derecho. Y los bancos. Él tiene derecho.
Él Dígame, piensa doctor. que hay que repetir lo que él dice. Es muy democrático. Totalmente, absolutamente. Por eso tiene un apodo por ahí. Sí, claro. Me cae muy bien. De todas maneras, reiterando lo que decía anteriormente, en el caso de las políticas educativas que se están siguiendo en el país, que tienen una alta incidencia en reducción de pobreza, porque alrededor de esta política hay toda una economía que se está desarrollando. A eso probablemente, y es donde están la mayoría de los fondos del Estado, ojo con eso, que si tomamos el presupuesto de educación y sumamos los gastos en deuda externa y una serie de gastos más administrativos, ahí está el presupuesto nacional. Lo que quiere decir que la acción clientelar que se quiere decir está centrada en las políticas educativas, aquellas que han reducido con el alimento escolar, con las mochilas, con los libros, con los uniformes, con los zapatos, factores de tipo social que inciden en el proceso educativo y que son la explicación del bajo rendimiento escolar, del abandono escolar, de la deserción, de todo aquello. Entonces, a eso se le quiere llamar clientelismo, en lo esencial, que no implica, como tú decías, el hecho de que hay actividades clientelar, pero cada vez es menor frente al alto influjo que está teniendo en el aprecio público las políticas públicas que se están desarrollando en el país. Se quiere decir que es clientelar el resucitamiento que se ha dado en el campo con la inyección de los fondos que se han llevado allí, que saltan de 8.000 o 10.000 millones a más de 60.000 millones. El pago de la deuda social acumulada. Exacto, pero sobre todo la movilización de la economía campesina, la organización del campo. ¿Es eso política clientelar como se está diciendo? Es decir, lo que está determinando los 2/3 de simpatía del presidente tiene que ver con las políticas sociales y económicas que se están implementando. Y eso produce satisfacción social, pero no se quiere aceptar de que esa satisfacción conduce en los procesos electorales a esto que estamos mirando ahora y lo que ya está anunciado en todas las encuestas, de que va a haber un resultado previsible y entendible en las próximas elecciones. Yo quiero compartir el video donde aparece una organización de participación ciudadana que tiene un grupo de personas que bregan con la discapacidad y que son abanderados de la lucha por la participación de la gente con algún tipo de discapacidad en los procesos electorales. Y muestra además cómo la Junta Central Electoral se ha dado los instrumentos para hacer posible la participación de todas las personas en la condición que estén, no importa. Vamos a compartir este pequeño video y luego regresamos aquí porque todavía hay que decir 1, 2, 3 cosas más. Adelante, señor director. La bandera ondea, resplandeciente hoy en el corazón de cada dominicano. El Observatorio Electoral de Personas con Discapacidad promueve tu participación y tu derecho a elegir en estas elecciones sin importar tu condición. Queremos demostrarle al mundo que somos ciudadanos y ciudadanas libres con igualdad de derechos, que luchamos cada día para construir un mejor futuro. Tu voto cuenta. Querido. Estamos recibiendo los saludos afectuosos de un amigo que ha irrumpido abruptamente, efusivamente, pero nosotros tenemos algunas cosas que compartir con ustedes, además de ese video que estaba ahí, para que ustedes vean cómo ha evolucionado el sistema electoral dominicano, permitiendo, organizándose de tal manera que permita la participación de todo el mundo. Como dice el video, no importa la condición en que se encuentre. Ya ustedes ven que por primera vez tendremos la urna electoral itinerante. La urna electoral, y Dios quiera
que a estos señores que están pidiendo que les cuenten los votos con ábaco, como cuando contaban Se los puede hacer egipcios, también. con ábaco, así, con bolita, como cuentan los muchachitos. Dios quiera que no digan que no, que los discapacitados no pueden votar. Dios quiera que no se les ocurra eso, ¿verdad? Porque hasta esto podrían decir que no, que eso no está bien, que hay una urna itinerante. ¿Y cómo va a ser? Eso es muy nuevo. La gente le tiene miedo a lo nuevo, ¿eh? Tienen miedo a lo nuevo. Verdaderamente a lo que le tienen miedo es a lo que son, pero tienen problemas con eso. Entonces, tampoco hacen nada para romper su propia condición, su propia discapacidad. Porque yo no sé, pero mucha gente debe recordar los picó, eso, que reproducían los long plane, ¿verdad? Y los discos de 45 y de Esa aquello, palabra no se usa. que se rayaban. Ya no se usa la palabra picó, es verdad. Ni long play. Ah, bueno, Ni sí, long para play. los de Boca Chica. Sí, para los yaniqueques. Sí. Quedó long plane, pero para los yaniqueques. Pero bueno, habían unos reproductores de discos, ¿no?, que se rayaban, tenían la particularidad de que en un momento se rayaban y entonces volvían atrás y repetían siempre lo mismo. Sí. Y si tenía usted que empujarle la aguja. De Sí. ahí salió, por Esto cierto, es un disco rayado. un disco rayado. Un disco rayado. Y salió la canción aquella de empújale la Empújale la aguja, aguja. porque si no se la empujaba, se quedaba ahí diciendo lo mismo, siempre tocando lo ¿Cuál es la mismo. aguja? Sí. Entonces, hay gente que se quedó así, como esos discos rayados, Reguilando. repitiendo lo mismo, reguilando en el mismo sitio. sí. Y, desde luego, están repitiendo lo mismo. Desde entonces están repitiendo lo mismo, tienen un Mira, el disco picó rayado. ahí, Monte, complaciente. Bueno, ahí está el picó. Mire, Eso está el era un reproductor. pico. Y gracias, muchas gracias a Era nuestros muy técnicos, eficiente, que están déjame muy- decirte. demasiado, claro que sí. Y lo único que había que hacer era limpiarle la aguja y cuando no Sí. cambiársela. Bien. Wow. Pero bien, hay gente que se quedó ahí, como esos discos rayados. Uno se rayó en la corrupción y nada más trata ese tema. No sabe tratar otro tema. Mire usted qué cosa más impresionante. Habiendo tantos temas, no se da cuenta de que la corrupción es un tema secular. Y que si probablemente en algún momento de la historia de la humanidad se le está plantando cara y se están creando mecanismos para corregir ese problema del sistema económico, político y social que nos ha estado rigiendo y de todos los anteriores, no se dan cuenta de este problema, entonces se rayan ahí, se rayan y se quedan en eso. Y hay otros que se rayan en el clientelismo, que lo ven pariente de la corrupción, no entienden que solamente hay clientelismo donde hay pobreza y que en estos países ha habido clientelismo porque hay pobreza, porque hay miseria y que lo que tenemos que hacer es combatir la miseria. Usted no puede irse por la rama. No vaya a la rama porque no va a resolver nunca el problema, vaya al tronco, a la raíz. Es la pobreza la que hay que acabar. Es la miseria la que hay que acabar. No se vaya porque el clientelismo es una ramita del problema. Corrupción es otra ramita del problema. Y todo lo otro no son más que ramas del problema, en el fondo. Del problema que es la pobreza, que hay que acabar con la pobreza. Acabar, extirparla, terminarla definitivamente la pobreza. Para que después nos dediquemos a acabar también con las consecuencias de la pobreza y de haber vivido en pobreza. Porque las consecuencias de haber vivido en pobreza son muchas. Son muchas. Entre ellas tener una pequeña burguesía trepadora que es capaz De cualquier ser cosa. corrupta, de ser cualquier cliente cosa. y de ser De cualquier incluso cosa. antinacional. Pero bien, entonces estamos en esta situación, doctor, que usted muy Más bien que eso, ha pero señalado, ¿no? hay un momento que uno empieza a preguntarse si cómo es que se puede aprobar una metodología y luego
recular y decir que no. Como suele decir Ramón de vez en cuando, de que donde dije Diego, Le dije digo Diego y cosas por el estilo. Están exactamente igual. Se sabe que hay, y creo que está en la conciencia de quienes están reclamando, de la necesidad de la tecnificación del sistema de conteo. Ya usted viene a un aeropuerto y pone su dedo y prácticamente tiene la información ahí y no hay confusión con nadie. Y eso se Nadie está la pone en implementando a nivel internacional. Y ellos viajan mucho y saben que el sistema de escaneo se está ya implementando en todas partes. Una tarjeta de crédito, las nuevas tarjetas que vienen ya con los chips igual a lo que tiene la cédula, permite el movimiento, la movilización de recursos inmensos a nivel internacional y en todas las sociedades. Exactamente con esto, con escáneres que están leyendo, el sacar en un cajero un determinado fondos. Estamos hablando de sacar dinero de un cajero. Miles de millones Millones de y pesos. millones. Miles de millones. Bueno, de pesos. aquí lo que vamos es a contar la gente que va allí y emite un voto. Exactamente igual. Ni siquiera eso, es un acta. Y se está promoviendo, Por así además decirlo. que te cuenta los votos que se emiten, te da garantía de que quien está emitiendo el voto es la persona que es, porque no hay manera de cambiar los datos Y biométricos. se levanta el acta. Y todos los delegados la tienen que firmar. Y el aparato tiene un acta que tira el resumen de la participación. Pero simultáneamente está el proceso manual. Los votos están ahí en la urna. Hay que sacarlo a mano Exactamente. Uno a uno. y abrirlo. Uno a uno. Y eso no lo va a hacer la Están ahí. máquina, eso es manual. Exacto. Ahora, ¿por Claro. qué la oposición a eso? Y bajo el argumento de la manualidad en el proceso. Sobre todo cuando se es abanderado de la modernidad, uno no acaba de entender de qué estamos hablando. Porque parece ser el resentimiento de no haber anotado ni un hit ni una carrera y estar congelado en un proceso en el que se suponía que debían crecer y producir una simpatía diferente a la que se tiene. Usted conoce la parábola de los talentos. Yo siempre la recuerdo mucho, porque entre otras cosas, las parábolas son recursos del lenguaje que el ser humano ha inventado en el desarrollo histórico, en el devenir. Ha inventado todas las fábulas de Esopo, ¿no? Por ejemplo, que son famosísimas. Las de Iriarte y Samaniego también trataban de traer aquello que hacía Esopo en su tiempo. Y son recursos de la humanidad. La parábola, por ejemplo, de los talentos, los que conocen la Biblia, recuerdan muy bien, yo las recuerdo más o menos, pero dice algo así como que un señor repartió su fortuna entre 3 personas, ¿no? Para que cuidaran, le dio parte de su hacienda. Y hubo uno de ellos, bueno, que no tenía muy claro qué iba a hacer con aquello, ¿no? Y invirtió aquí, invirtió allí, allá, sin control, sin ton ni son, y entonces ninguna de las inversiones que hizo le dieron resultado, porque imagínese usted, bueno, fracasó. Fracasó. Hubo otro que lo que hizo fue que, bueno, tenía miedo de invertir y hacer, o sea, contrario al otro, este era más conservador y cogió la fortuna y lo guardó. Y cuando el señor regresó, él la tenía ahí intacta, no le agregó ni le quitó nada, ¿me entiendes? Pero hubo uno que ese fue el más sabio, invirtió bien, vigiló lo que hacía y se dedicó a darle continuidad, seguimiento, etcétera, y multiplicó lo que le habían entregado. Y cuando vino el Señor a pedir cuenta, vio que éste había multiplicado lo que había recibido y lo administró bien y bueno, estaba en prosperidad. Y vio a los otros 2 y dice, lo que hizo fue que guardó. Dice, en no se puede confiar, no tuvo iniciativa de ningún tipo, se quedó ahí. Por lo tanto, le retiró lo que le había dado y al otro peor. Y entonces, lo poco que tenían,
aún lo poco que tenían, dice la Biblia, la parábola, Lo perdieron. lo perdieron. Y aquel que tenía más, a ese le dieron más de lo que tenía. Eso es lo que plantea. O sea, el que administró bien, El talento. el que multiplicó, el que demostró el talento, a Es el que merece. a ese que tenía más, aún más de lo que tenía, le fue dado. Eso es lo que plantea la fábula, la parábola de los talentos. Entonces, es lo que pasa con el sistema político dominicano. Usted lo ve, el que administró bien, el que se organizó bien, el que se fue con la gente, invirtió en la gente, trabajó con la gente. Trabaja. Ese ahí, trabaja, ese gana más. Los otros, aún lo poco que tienen les ha sido quitado por el pueblo, porque el Señor, en este caso, es el pueblo dominicano. Ese es el Señor, el que dice, ¿quién es el que está administrando bien? Déjame ver. Dice, a esto no se le puede dar nada, porque aún lo poco que tienen lo pierden. Hasta lo poco que tienen lo pierden. Pues ¿cómo voy yo a confiar en una gente que no sabe ni siquiera mantener y multiplicar lo poco que tiene? Porque Juan Bosch en el 74, 78, sacamos, porque usted estaba ahí, doctor, sacamos 16,000 votos. 18,000. 18 fue, yo 18,000. estoy quitando 2. Pues bueno, fueron 18. Y Juan Bosch dijo, bueno, pues esos 18,000 hay que salir a buscarlo. Como dice Danilo Medina, ahora está abajo de la piedra. Y yo me recuerdo como ahora, porque él dijo, hay que salir a buscarlo. Y estén donde estén, hay que encontrarlo, porque esa es un voto de calidad, dijo él. Y efectivamente nos dedicamos a buscar los 18,000 gente. Mire usted dirá, pero bueno, ¿y cómo hicieron esta gente eso para buscar 18,000 gente en el país entero? Pues lo buscamos y los encontramos. Y lo multiplicamos. Pero hicimos como el de la fábula de los talentos, comenzamos a multiplicarlo. Y a multiplicarlo, y en cuestión del 90, si el Balaguer no nos hace lo que nos hizo, nosotros estuviéramos gobernando hace mucho tiempo este país. Que no es el único. A que lo sepa. Sí. Estuviéramos gobernando hace mucho tiempo este país. Pero fue así, fue aplicándose la gente con un método, con un plan y sobre todo apegándose siempre a la verdad, que es la que transforma realmente, apegándonos a la verdad y al pueblo dominicano, que mucha gente no confía en el pueblo dominicano, porque ese es el problema, es que no confían en el pueblo dominicano, es que creen que este es un pueblo ignorante todavía. Es que creen que este es un pueblo que no merece ser tomado en cuenta porque va a votar por cualquiera en masa y no sé cuánto, y no sé, pero este pueblo va en masa porque él sabe a lo que va. Sabe a lo que va y va en masa, como fue a la revolución del 65, en masa. Y si no hacen lo que hicieron, ese pueblo hubiera gobernado aquí y hubiera puesto a Juan Bosch ahí en el poder. Ese pueblo, porque fue ese pueblo el que se tiró, que no aventura. Son un pueblo de aventura, y Juan Bosch lo dijo bien cuando analiza la guerra de la restauración, por cierto, que fue una revolución masiva también del pueblo dominicano, popular, porque como decía Juan Bosch, el pueblo no participa en improvisaciones. No le cae Y atrás menos cualquiera. este pueblo, no le cae atrás cualquiera. El pueblo va siempre a lo seguro. Y eso no es populismo, eso se llama inteligencia. Eso se llama saber para dónde es que la cosa tira, y tira bien, y por ahí se va. El que no sabe dirigir al pueblo dominicano se perdió. Y a los pueblos son inteligentes en sentido general. Esa es la realidad, donde está acumulada la sabiduría de la humanidad es en los pueblos. No es en lo teórico, ni en lo teoriquito, que viven escribiendo artículos que lo leen 200 y 300 gente, porque eso está calculado. Además, ¿quiénes son los que leen artículos en los periódicos? Son 200 o 300 gente los que leemos, porque usted y yo leemos ahí también, y usted también de vez en cuando. Los que leemos artículos en los periódicos somos 400 gente, calculó Juan Bosch una vez. No es que no sean importantes tampoco, no es que no lo sean. La intelectualidad tiene su papel, pero la sabiduría donde está es en el pueblo.
Ese es el que sabe hacia dónde orienta la historia y sabe dónde está un líder y hacia dónde, cuál es el líder, dónde que está el talento, ¿sabe? Porque se sabe eso, de la parábola de los talentos. Esa es la realidad. Hay solo que insistir en esa perspectiva, de que lo que pasa es que los políticos, por ejercer la más noble de las ciencias, Decía Juan Pablo Duarte, no se pueden improvisar, ni usted puede pretender ser un empresario, Donald Trump, y ser presidente de la República Dominicana. Nuestra cultura política está basamentada en una participación de los distintos sectores sociales, que en general han tenido vocación de servicio colectivo. Y el gran sacrificio de los sectores democráticos de los últimos 40, 50, 60 años estuvo precisamente en que lo que se aportó fue en aras de lo colectivo, de la construcción de una sociedad más libre, más justa, más democrática, con todos los efectos del mundo. Y como usted decía ayer, creo, hace unos días, joven, es que nuestra historia es corta, muy corta, y por eso incluso hay quienes la pueden hasta tergiversar o no entender, porque es muy reciente. Ahora, este es el único país del mundo donde alguien que no ha sido ni dirigente estudiantil, en colegio o en escuela, ni líder de un equipo de basquetbol, ni diputado, ni regidor como usted lo fue hace 30 años. Sí. No me defienda. Bueno, pero lo fue hace 30 años. Ni diputado, ni senador, ni secretario general, ni presidente, más que de su propio partido, que fue a su vez una de las, quizás la segunda gran escisión de ese baluarte del pueblo dominicano, que era el Partido Revolucionario Dominicano. Sí, estoy hablando del 96. Fue. Solo un país que preserva a las minorías, que las reconoce, que las respeta, en donde no se les hace fraude ya a las minorías, ni mucho menos a la mayoría. Se puede vender la idea de que esto hay que agarrar y voltearlo, como se voltean las tortas, es decir, así, ¡pa! Porque aquí nace Irbe, sino yo, que no me he elaborado en el ejercicio de la política. Entonces usted inventa con cualquier cosa, porque usted no tiene la capacidad para ver la realidad, porque usted tiene que negar la realidad para venderse usted mismo. Insisto, todo el que me considere cliente es más cliente que yo, como ciudadano. Es decir, que hay que reconocernos a todos ese derecho de votar sin que venga un descarado a decirte que no, que lo que pasa es que tu voto es el resultado de una compra, de conciencia, de una venta de tu conciencia, o porque tú eres empleado, que quiere decir servidor público, y que lo somos 500,000 dominicanos, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo tiene una relación determinada, ya sea como suplidor del Estado, como empleado público, como empleado de instituciones que se supone son incluso privadas y reciben subvenciones del Estado. Usted sabe de esas universidades y demás cosas. Instituciones diversas. Incluso algunos reciben hasta de instancias internacionales. ¿Y subsidios? Subsidios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como decía Duarte, había que preparar militarmente a los trinitarios, había que prepararlo en la defensa de un cuerpo de ideas que luego son la base de la fundación de la República, como nación y como república. Y usted tiene que tener una organización como la Trinitaria, que no necesariamente era grande, fue pequeña,
Y sin embargo, su programa es el programa de los restauradores, es el programa de la verdadera independencia nacional. O sea que en nuestra historia hay suficiente ejemplo de cuánta vocación de servicio y de sacrificio incluso hay que tener al momento de usted emprender la idea de que usted puede gobernar al pueblo dominicano. Hay un elemento que yo, cada vez que veo como aquella escena reciente frente a la Junta Central Electoral donde viejos Robles, Manuel Robles, plantados allí haciendo una protesta frente a la Junta, que usted dice, bueno, pero ¿y esto? ¿Qué desatino este? Que ahora se repite ya con los candidatos presidenciales que no pudieron unificarse para llevar una posición única frente a los desafíos del proceso electoral, pero se juntan para protestar en la Junta y buscar una respuesta que se acomode a la preocupación que tienen por la previsión ya establecida de los resultados nacionales de las elecciones. Hay todo un auténtico legajo ya que se puede construir sobre la mala gestión de la unidad en la llamada oposición nacional. Y el elemento de ese chiquitismo que están ahora observándose en todo esto tiene que ver con ese fraccionamiento crónico que han seguido. Y esa posición que tienen ya ganada, de líderes del chiquitismo, está explicando la desigualdad que tenemos hoy. Es verdad que los gobiernos necesitan contrapesos, pero para usted hacer eso, usted tiene que gestionar el proceso de unificación interna. Primero, resolver las disparidades que usted tiene y no romper con la unidad partidaria. Pues una de las especialidades que tiene esta oposición es justamente eso. El pelearse y cada uno coger su pedazo como en la de fiesta bizcocho, aquella. como la fiesta de los monos, y crear una nueva parcela. Y desde esa parcialidad, de ese grupo chiquito, querer reclamar a aquellos que han gestionado su proceso de unificación bien y que van unificados con todas sus fuerzas, decir que aquí se está avasallando porque están viendo un ejército unificado con un comando bien establecido y una gestión de la guerra política bien hecha. Cabeza de ratón y Exacto. no cola de león. Entonces se asustan frente al león que viene atacando. Usted gestionó mal su unidad, tiene unos resultados. Pero encima de eso, el amateurismo que se está viendo aquí, en esta gente, es una cosa que está ya fuera de serie. Porque incluso contravenir la modernización del centro de cómputos y del conteo de votos, para mí es uno de los desatinos más grandes que se pueda ver en política en este país. Habiendo ellos aprobado el sistema. Pero a la hora de que vamos a contar, a la hora de que vamos a contar, dicen, óyeme, pero es que voy a perder. Entonces ahí reaccionan emocionalmente. Es que no es fácil ver un catarey que viene para arriba de usted. Cargado. Un catarey que viene a pasarle si por usted viene arriba. bailando gaga con Dulú, Ah, bueno. quizás no siente el catarey cuando le pasa para arriba. Se imagina usted ver a los cartagineses cruzando, ¿no? Montado en elefante, así, sí, pasándole sí. por arriba todo lo que va. Por ahí usted dice, bueno, espérate, esto no es fácil, tengo que buscar algo, porque esto que viene no es cualquier cosa, ¿no? Así es. Entonces, de eso se trata, ¿no? De cuando usted ve que la realidad es aplastante y usted no entiende que... Vamos, bueno, no hagas hay el que cuento, asumir no hagas el cuento. Pero bien, la realidad es que tenemos el próximo domingo ahí ya a boca de jarro y que todo el pueblo dominicano va a ir a votar tranquilo, va a ir como ha ido, siempre pacífico, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que me ha dejado.
¿Quién fue? Cogieron la placa. Entonces, está todo preparado. Se ha hecho una preparación como pocas veces. Y hemos ido. Y hay entusiasmo. Hay un entusiasmo en la gente. La gente está confiada. Y lo que está pasando y se ve en las calles es confianza en la gente, en cómo va el país. Entonces, bueno, esa es la realidad, que no se puede tapar el sol con un dedo, dice el pueblo dominicano. Así es, no tape el sol con un dedo, pues si usted pretende tapar el sol con un dedo va a tener problemas. Vámonos a Ecomundo, con el economista Lucas Vicens, que está ahí en el turno al bate. No se vaya, vámonos a Ecomundo. Quédese ahí.